Bienvenidos a la lección 1 del módulo de operaciones con números complejos. En esta lección vamos a aprender a convertir de polar a rectangular y de rectangular a polar. Vamos a comenzar con la conversión de polar a rectangular. Para esto tenemos que tener claro cuál es el módulo de números complejos. Nosotros tenemos acá un número complejo en forma rectangular donde tenemos que A va a ser mi parte real y B está con el i, va a ser mi parte imaginaria. Pasándolo a la gráfica, tenemos que mi componente A, como puedes ver acá, y mi componente B, que es la parte imaginaria, donde tenemos R, que va a ser la magnitud, que va por acá. Y alfa, que va a ser el ángulo. Y tenemos, y lo convertimos a mi forma polar, que donde Z, el número imaginario en forma polar, tengo R, que es la magnitud, a un ángulo de alfa que está acá en la gráfica. Ya sabiendo eso, vamos a convertir de forma polar a rectangular. Tengo el módulo de forma polar, la magnitud con el ángulo alfa, y lo convertimos a mi forma rectangular, donde quedo la magnitud que multiplica al coseno del ángulo, que va a ser mi parte real, más i, que es mi parte imaginaria, por el seno del ángulo. Como pueden ver acá en la gráfica. Ahora vamos a analizar el siguiente ejercicio, donde vamos a convertir de forma polar a rectangular. Tengo mi menos 5, que es la magnitud, ¿cierto? Entonces, z en forma rectangular, vamos a multiplicar el menos 5, que es la magnitud, que multiplica a coseno de 270, que es mi parte real, más i, que va a ser seno, que es mi parte imaginaria, de 270. Realizamos la operación y decimos que coseno de 270, que es 0 por menos 5, 0, entonces no tiene parte real este ejercicio. Ahora la parte imaginaria, que va a ser seno de 270, que va a ser menos 1 por menos 5, me va a dar de 5. 5i. Y tenemos ese ejercicio convertido a mi forma rectangular. Ahora vamos a convertir el siguiente ejercicio. Entonces ya sabemos que teniendo la magnitud que va a ser 10, que multiplica coseno del ángulo, que es 45, que es mi parte real, más seno de 45, que es mi parte imaginaria. Realizamos la operación. Coseno de 45 por 10 me da de 7.071. 0.71, parte real más 10 por seno de 45 me da también 7.075, pero mi parte imaginaria con el i. 0.71i. Y convertimos este ejercicio de forma polar a rectangular. Ahora procedemos a la conversión de forma rectangular a polar. Hacemos lo contrario. Tengo mi forma polar y para hallar eso, la forma rectangular, tengo que z va a ser tener mi forma real, que va a ser a, más mi forma imaginaria, que va a ser bi. Para esto cogemos y realizamos la magnitud de los componentes. Entonces cogemos que raíz cuadrada del componente real al cuadrado, que es este de acá, más el componente b al cuadrado. Y tenemos que es igual a r. Y hallamos el r. Y el ángulo lo hallamos con tangente a la menos 1 de mi componente en B, que es la parte imaginaria dividido en mi parte real. Y logramos llegar a que Z en mi parte polar va a ser el R, que va a ser la magnitud, el ángulo alfa. Como pueden ver acá. Ya sabiendo esto, vamos a convertir de rectangular a polar. Tenemos este ejercicio en forma rectangular. Vamos a convertirlo a polar. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la magnitud. Entonces yo sé que R, que es la magnitud, va a ser igual a raíz cuadrada del componente real al cuadrado, que es 10 al cuadrado, más mi componente imaginario al cuadrado, que es 25 al cuadrado. Obtenemos la magnitud y sacamos raíz cuadrada de 10 al cuadrado, más 25 al cuadrado. Esto me da de 625, 10 al cuadrado,
más 25 al cuadrado raíz cuadrada de Hans 26.92. Ahora sacamos el ángulo, que yo sé que el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de mi componente imaginario, que es 25 dividido en 10. Y el ángulo me va a dar de 25 dividido en 10, tangente a la menos 1, me da de 68.19 grados. Ya teniendo esto, ahora sabemos que mi parte real es de 26.96, entonces el z en parte polar va a ser 26.92 a un ángulo de 68.19 grados. Ahora vamos a convertir este ejercicio de parte rectangular a polar. Tenemos 12, vamos acá primero la magnitud, r raíz cuadrada de 12 de menos 12 al cuadrado más la parte imaginaria 15 al cuadrado. Le sacamos raíz. $368, raíz de eso me da de la magnitud de 19.20. Ahora sacamos el ángulo y el ángulo va a ser igual. El ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 del componente imaginario, que es 15, dividido en mi parte real, que es menos 12. Entonces 15 dividido en menos 12, tangente de Hans, me da de un ángulo de menos 51.34. Entonces el ejercicio pasado de forma rectangular a polar, me queda que el número imaginario va a ser de la magnitud, que me dio 19.20, a un ángulo de menos 51.34 grados. Ya teniendo claro cómo convertir de rectangular a polar y de polar a rectangular, los invito a realizar las actividades de aprendizajes, revisar el contenido y después de terminado el módulo, los invito a realizar la autoevaluación. Muchas gracias, los espero en una próxima lección.